Hola, bienvenidos al Camino Imperfecto. Somos Paula y Ana. Somos hermanas y nos encanta hablar. Este espacio nace de pláticas reales, de esas que pasan sin guión, con café, cuando hablamos de la vida tal cual es, de lo que duele, de lo que mueve, de lo que confunde y de lo que transforma. Las dos llevamos muchos años en caminos de desarrollo humano, de autoconocimiento, de conciencia. No desde ese lugar de tener respuestas, sino de estar en procesos, equivocarnos, aprender y volver a intentar. Siempre nos ha gustado mucho hablar de estos temas, cuestionarnos, escucharnos y acompañarnos. Y un día, en una de esas pláticas cotidianas, dijimos, ¿y si hacemos un podcast? La verdad es que esto es muy divertido para nosotras. Es probar algo nuevo, salir de la zona de confort, ordenar un poco todo eso de lo que ya hablamos y compartirlo. No porque pensemos que sabemos más, sino porque creemos profundamente que el ser humano necesita transmitir lo que va aprendiendo en el camino. Cuando alguien pone en palabras lo que ha vivido, abre un espacio para que otros se reconozcan ahí. Compartirnos, enseñar desde arriba, es caminar al lado. Es decir, esto me ha servido, esto me ha costado, esto todavía no lo he aprendido y aún así sigo caminando. Este podcast es un espacio para hablar de desarrollo humano, maternidad, espiritualidad y vida real. Sin recetas, sin perfección, sin máscara. Gracias por estar aquí. Ojalá este camino imperfecto resuene contigo y te acompañe en un tramo del tuyo. Hola, bienvenidos a otro episodio del Camino Imperfecto. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Siempre nos da alegría tener este espacio, este momentito para hacer una pausa en el día, en la locura de ser mamás, del trabajo, de correr. Y no sé, siempre para mí es una alegría sentarme aquí contigo. Para mí también es el highlight de mi semana, la verdad. Hoy les queremos hablar de un tema que se toca mucho, pero creemos que todavía falta mucha información y mucho diálogo sobre todo, ¿no? O sea, que estos temas se hablen entre amigas, que los lleven a su hogar y que los lleven a sus vidas, porque luego se quedan como mucho en el aire, y es el tema de la maternidad consciente. Es un temazo, es un tema grandote. Podríamos hacer todo un otro podcast solo de la maternidad consciente, pero vamos a dejarles un episodio ya. Totalmente. Creo que todo lo que se habla de esta generación de mamás que estamos tratando de educar distinto, a veces es muy contradictorio o parece muy contradictorio, ¿no? Si no vas a la raíz de como del fundamento de lo que se está hablando. Entonces, bueno, tratábamos, antes de entrar aquí, estábamos tratando de ver cómo lo resumíamos, cómo hablábamos de los pilares que para nosotras han sido importantes, ¿no? No solamente como teóricamente de qué se trata la maternidad consciente, sino cómo ha sido para nosotras y cuáles han sido las herramientas más importantes en esto de querer maternar desde este espacio de revisarnos a nosotras mismas, ¿no? No de solamente repetir lo que hicieron, de cómo nos educaron, sino de cuestionarnos los paradigmas desde los que venimos, de ver hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos. Sí, yo tengo una anécdota muy impresionante que me acuerdo cuando el primer berrinche de mi grande, que fue a los 2 años, como todos. Bueno, un poquito antes creo, pero bueno, su primer berrinche Terrible 2, me asusté, fue como la primera vez que tuve como que educar, no supe qué hacer, hice lo mismo que mi madre hacía, que no me gustaba nada, o sea, que no era lo que mi corazón dictaba, que era desde este impulso de ya, o sea, ya no puedes hacer berrinche y de regañar y así. Y ahí empezamos Ana y yo juntas, pero justo yo ahí creo que fui yo, ¿no? La que te dije de mira, encontré estos cursos de paternidad increíbles que de verdad nos cambiaron la vida literalmente. Y en esos cursos, yo iba a esos cursos y una amiga que vivía por ahí, por esa calle, la veía cada vez que iba, o sea, la veía antes de ir al curso. Y cada vez que yo iba a mi curso, se burlaba de mí y me decía, no puedo creer que vayas a un curso para ser mamá. Eso solo para aprender a ser mamá. Ajá. Para aprender a ser mamá. Eso solo se da y ya. Y yo decía, sí está cañón, o sea, sí me quedé pensando desde ahí, la inconsciencia que tenemos como seres humanos de que algo tan complejo, y ya habiéndolo vivido, y ya mi hijo grande tiene 10 años, y 10 años, y se pone cada vez más retador y más difícil, no más fácil. Entonces digo, ¿cómo podemos vivir con el nivel de inconsciencia que aunque algo nos esté costando tanto trabajo, lo veamos como ridículo, lo veamos como que ahí está nuestra naturaleza? No, o sea, la maternidad está en nuestra naturaleza, pero la maternidad consciente no está en nuestra naturaleza. ¿Y qué pasa cuando llevas una maternidad consciente a diferencia de una que no? Que pues o sea, ninguna mamá es perfecta y todas le vamos a causar heridas a nuestros hijos, todas les vamos a lastimar de cierta forma. Dicen que para cubrir todas las necesidades de un niño se necesita toda una comunidad, entonces ya de ahí vamos de pierde, o sea, ya de entrada no le vas a cumplir todo lo que necesita un bebé o un hijo, un niño o un adolescente, o sea, eso va a ser imposible, pero por lo menos
hacerlo de una forma consciente, por lo menos hacerlo de la mejor forma que puedo. ¿Por qué? Porque es un niño en mis manos, es una vida. No es, ay, bueno, pues que salga como tenga que salir y pues yo hice lo mejor que pude. Obvio, hacemos lo mejor que podemos, pero pues sí, o sea, hay que meterle conciencia, hay que meterle información, hay que educarnos, porque nobody teaches how to be human, que esa frase me encanta de We Can Do Hard Things. No nos enseñan a ser humanos, no nos enseñan a relacionarnos con nuestras parejas, no nos enseñan a ser mamás. ¡Qué cool que vayamos a un curso de maternidad! Totalmente. Y ahorita, rescatando un poco lo que estabas diciendo, es que maternar de forma consciente es maternar mientras que nos observamos, ¿no? No solamente reaccionamos. Creo que algo que hace que podamos llevar a nuestros hijos a buen puerto, no te estoy diciendo a un puerto perfecto, pero a un buen lugar, es cuando tenemos claro cuáles son los valores, cuáles son esas habilidades que queremos transmitir. Porque, o sea, al final, a mí me encanta esta idea de que los niños, nuestros hijos son de la vida, no son nuestros. Pero al final nosotros somos su primer soporte, somos su guía, somos el capitán del barco. Somos los que les decimos justamente how to be human, justamente por dónde se va y cuál es. Pero al final ellos van a tomar sus propias decisiones y van a hacer de la vida. Pero por lo menos en los primeros años de infancia, y bueno, siempre, pero por lo menos tener una base. Además no es solo por el niño, o sea, para nosotras mismas, el tener estos conocimientos de maternidad te da un respiro y te da un aliviane muy, muy profundo, porque es como, bueno, por lo menos, aunque no lo esté haciendo por acá, como me están diciendo que es, lo estoy intentando. Por lo menos no estoy del otro lado, o sea, no estoy en otro continente. Estoy por lo menos en el mismo caminito al que quiero ir, porque cuando te informas de toda la parte de cómo educar conscientemente, es súper obvio. O sea, al final tu corazón dice, sí, esto es verdad, porque lo sientes, ¿no? Yo cuando pasé de este berrinche de Eduardo, mi hijo el grande, a tomar el curso, sentí un alivio porque dije, wow, si hay algo que puedo hacer, si hay herramientas, si hay estrategias. Ok, a lo mejor no las implementas tan bien, a lo mejor no lo haces, o sea, no es de libro, no es una cosa, no es como, bueno, clase de pintura y entonces así pintamos el patito, pues no, o sea, tiene mucha más ciencia y complejidad atrás, pero lo que quería decir, ya se me fue la idea, pero lo que quería decir es que también es un salvavidas para nosotras, tener la maternidad consciente. Totalmente, porque no es algo que hacemos en automático, no son recetas de cocina, no es leer un libro y como seguir al pie de la letra, es despertar en nosotros esta curiosidad de estar atentos a lo que el niño te está transmitiendo y cuáles son los retos, en particular que cada una de las circunstancias te llega, ¿no? Entonces, para poner ejemplos claros, ahorita mi hija de 9 años está en una situación donde tiene una amiga que tiene mucha fuerza, que es una niña como con una energía muy potente, y entonces ella se está sintiendo de repente chiquita. Y si yo fuera en automático, ¿no? Como lo hicieron conmigo, mi respuesta sería, pues dile a tu amiga que no vas a jugar a lo que ella dice, ¿no? O nada más como lleva la contra a tu amiga. Y eso no le está dando ninguna herramienta. Lo que yo intento es, cuando mi hija viene y me habla de un problema o se presenta un problema en casa, entonces sigo una serie de pasos. El primero es mirar las cosas con curiosidad. Para poder enfrentar un tema es mirarlo con apertura. Mirarlo con esta sensación de quiero saber más, no de yo ya tengo las respuestas, que eso es muchas veces lo que nos limita como padres, que creemos que ya sabemos cómo se hacen las cosas. Entonces, bueno, primer paso, mirar con curiosidad. Segundo paso, para mí, siempre ha sido el cuestionar qué es lo que quiero enseñar de esta experiencia. O sea, ¿hacia dónde la quiero llevar? Entonces, lo que yo quiero, como todas las mamás queremos, es empoderar a nuestros hijos. Entonces, hago una pausa, no respondo inmediatamente, me tomo un tiempo para digerir. Ahorita hice una hojita de cómo trabajar la fuerza interna de mi hija. Ay, las hojitas de tus hijos. Ana hace lo mejor, eso yo no lo hago. Yo soy muy de libretas, de escribir, porque a veces mi vida es muy caótica. Trabajo mucho y si no hago estas pausas, se me va. Es unas herramientas increíbles con tus hijos. Entonces, para mí, el detenerme y decir, ok, ¿cómo voy a trabajar la fuerza interna de mi hija? ¿Qué frases voy a utilizar con ella? ¿Qué ejercicios vamos a poder hacer? Eso es maternidad consciente. Es el tomarte el tiempo, el espacio. Y muchas sé que me van a decir, pues no tengo tiempo para nada. No, sí, siempre hay. Sí, o sea, si es importante, siempre vas a encontrar. Y de eso se trata, de hacer el esfuerzo.
porque amar es hacer esfuerzos por los otros. Y no hay nada que podamos amar más que a nuestros hijos. Yo creo que el maternar conscientemente tiene que ver con enfocar nuestra energía, enfocar nuestra atención a revisar los dos procesos, el del niño y el tuyo. Y si estamos haciendo eso constantemente, si revisamos qué está pasando en el niño, qué está pasando contigo, qué está pasando pues en el entorno, entonces vamos a poder dirigir de una forma mejor, no solamente de forma automática. Es mucho más fácil responderle a mi hija de 9 años, ay, pues si tienes una amiga que es muy mandona, pues llévate con otra niña. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que mi hija tenga las herramientas para desarrollar la fuerza de decir no. Y para eso necesito tomarme el tiempo. Para eso necesito hacer un esfuerzo que no se daría si yo creo que yo tengo todas las respuestas, si yo creo que yo soy una mamá perfecta, si yo creo que... Exacto, se necesita no hay tiempo para cuestionarme. Exacto, se necesita de curiosidad, se necesita de tener ese lugar de observador primero. Ok, me detengo en mi reacción y luego me hago el observador y luego soy curiosa, o sea, el observador es curioso. Entonces, como esto que estabas diciendo es muy importante, como cómo les vamos a dar las herramientas a la vida. Si nosotros, o sea, porque está la mamá que a lo mejor es como súper estricta y que solo reacciona como con límites y como rudo y así. Sí, tiene que controlar la conducta de sus hijos, tiene que controlar la conducta de sus hijos. O está ay, no, mi amor, que no te pase nada, que no te duela, no, como una amiga mandona, no, que a ti nadie te mande, por favor, porque esa ansiedad de sobreproteger al hijo porque no quieres que sufra, que lo entendemos, o sea, Ana y yo, muchas veces nos sale esa y otras veces nos sale la otra, y todas tenemos a todas adentro, pero cuando te puedes sentar en ese asiento de la mamá observadora y decir cuál es el beneficio mayor para mi hijo, te das cuenta que el beneficio mayor siempre va a ser darle las herramientas, porque si tú le solucionas la vida desde ese lugar sobreprotector, lo único que vas a hacer es hacer un humano, un adulto, frágil, que siga siendo un niño frágil, que sea un niño eterno. ¿Cuántos adultos no conocemos que siguen siendo niños chiquitos? Totalmente. Que siguen haciendo berrinches, que siguen sin saber cómo reaccionar y todo les asusta. Pero además, si solo lo haces como controlando y desde el otro lado. La rigidez, el autoritarismo. Tampoco le estás ayudando en nada, porque no le estás explicando el por qué, le estás dando órdenes, le estás diciendo... Estás controlando conducta. Y le estás diciendo, yo sé más que tú. Y cuando seas grande, ya no va a haber ¿dónde está mamá para que me solucione la vida? O sea, entonces... Es que te quiero detener aquí tantito, porque creo que es importante como agarrarnos de los dos extremos, ¿no? Está la forma de maternar o de paternar autoritaria, que se hace lo que yo digo porque... Es la de nuestros papás, o sea, de nuestra generación, es la de nuestros papás. Exactamente, y entonces ahí la educación, la guía viene desde el controlar conductas. No llores, no hagas, quédate sentado en la mesa, ese tipo de cosas, y se generan niños, o luego adultos, que tienen bastante autocontrol, pero mucha como represión en sus acciones y poca reflexión. Y luego está el sobreproteger, que se confunde mucho con la maternidad consciente, ¿no? Que es como esta corriente de escucha al niño y déjalo hacer lo que quiera. Entonces, a veces me da mucha risa este tema de validar las emociones. La gente lo entiende con los pies. El validar las emociones no es decirle, ay, mi amor, pobre de ti, tienes una amiga que es cruel contigo y entonces qué mal, y pobre de ti, y hacer como si las emociones fueran lo más importante de la vida. Las emociones no son lo más importante. Que quede claro, eso no es validar. Eso no es validar. Sí. Exactamente. Pablo y yo nos reímos con este tema. Porque hacemos tú y yo. Muchas veces. ¿Cómo? Esa es nuestra tendencia. Hacerles mimimi, no. No, en ciertas ocasiones, o sea, en ocasiones de que el niño está en dolor, o sea, de sí, que está pasando por un problema, sí. O sea, estoy hablando más como de irte al drama, ¿no? Sí. Como en el nunca dejes que ninguna niña te aplaste. No sé, estas formas de maternar que son como, yo los llamo como de princesitas y princesitos, ¿no? Sí. Eso no estamos haciendo narcisistas, by the way. Quiero dejar esto muy claro porque ya estoy muy filosa hoy. Sí. Al hacer eso, o sea, si se están quejando del mundo que está lleno de narcisistas, prepárense para la generación de nuestros hijos. Van a ser una bola de narcisistas todos, porque esa es la tendencia de esta generación. Totalmente, de las que no están,
cabe mencionar esta sentencia tan fuerte que acabas de hacer, es porque mucha gente lee un libro de Conscious Parenting y se cree que lo que hay que hacer con los niños es agrandar las emociones sin darles un espacio organizado para que puedan salir de ahí. Entonces, vuelvo al ejemplo de mi hija porque es el que utilicé hoy. Tiene 9 años, tiene una situación con unas amigas. ¿Qué niña de 9 años no tiene situación con las amigas? Todas van a tener, porque empieza a ser más complejo las dinámicas de vínculos a esta edad. Va a pasar. Yo puedo decirle, pobrecita de mi niña, es horrible, voy a hablar con la escuela, por favor que nadie la lastime, por favor que nadie le haga nada. Y generar un monstruo de niña, porque va a estar empoderada, sin herramientas. O puedo decirle, lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. De lo que tú y yo hablamos, de la maternidad consciente, no es irte a ninguno de estos dos extremos. Es decir, ok, te acercas con este problema, o se acerca este problema a mi vida, ni siquiera te lo tiene que contar el niño, tú a veces te enteras. Es, ¿cómo le hago? ¿Qué herramientas tengo? ¿Cómo me puedo sentar a hacer mi listita de qué cosas puedo hacer? ¿Qué herramientas existen? Y te agarras un libro y te pones a leer o le llamas a una amiga, qué importante es tener amigas o hermanas, para poder... la maternidad consciente. Totalmente, porque necesitamos a veces pelotear ideas, necesitamos a veces cuestionarnos cuál es el camino correcto. Pero ¿qué creen que pasa? Que cuando estamos empezando a movernos en este nivel de conciencia, nos asusta mucho porque es muy nuevo. No tenemos grandes ejemplos. No tenemos roles. No tenemos roles, eso es lo que quería decir, justo. O sea, no hay una película que esto exista, no hay una amiga, no hay una abuela, no hay, o sea, existirá. Tenemos en Instagram a Dr. Becky, que amamos, la autora de Good Inside. Existen libros, pero no es nuestra cotidianidad. No lo has visto en acción. Dr. Becky te puede decir, Dr. Becky es muy buena porque da ejemplos como el que tú acabas de dar, que mi hija tiene un problema con las niñas, con las amigas, y esos ejemplos a mí me han ayudado mucho. Y Dr. Becky tiene sus ejemplos. Pero yo creo que la generación de nuestras hijas, cuando ellas maternen, va a ser como, por lo menos ya hay un rol. O sea, yo ya vi cómo mi mamá lo intentó, porque yo la verdad lo intento, no es que lo haga perfecto. Muchas veces me sale la sobreprotectora, muchas veces me sale la rígida, muchas veces me sale en X situaciones, pero ya va a existir estos roles, ya van a existir como modelos. Ahora, lo que les queríamos decir muy importante que decía Ana, que cómo preparamos como para este episodio, es para poder llegar a esto, necesitas empezar, muy como para empezar el inicio, informándote. Entonces, primero te informas. ¿De qué te informas? ¿Sobre qué te informas? Te informas sobre el cerebro del niño. ¿Cómo funciona? Cada etapa del niño, el cerebro está en cada estado del niño, el cerebro está de cierta forma y no se acaba de desarrollar hasta los 25 años, lo cual bueno, a mí esa información me voló la cabeza. Entonces, queremos tratar a los niños como si su cerebro funcionara igual que el nuestro. Si el niño de 2 años está llorando porque quiere el vasito rojo en vez del verde, que le dieron el verde, y el rojo está deshabilitado por el hermano. Amén, deshabilitado. Está inhabilitado el vasito rojo. ¿Tú qué quieres hacer como adulto? Le quieres decir, dude, es una estupidez. ¿Qué más te da beber de un vaso rojo? Porque para ti es una estupidez. Para ti en tu cerebro adulto, beber de café o beber de a mí me da exactamente igual, porque yo lo puedo entender desde el cerebro del adulto. Ellos tienen un cerebro subdesarrollado, que cuando lo entiendes te abre la puerta así como... ¡ah! Claro, para él el apego es con el color, y para él sí es importante. Y si tú... Vamos a claro, pero aquí pongamos el ejemplo. El autoritario diría... Da igual, te tomas el vasito o te tomas el jugo en el vasito que yo te doy. Él, como sobreprotector, le quitaría al hermano y le haría todo lo posible para que el niño no llore. De lo que Paula y yo estamos hablando es de decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Es primero revisar la conducta con curiosidad, a ver, ¿qué pasa? Entonces, te informas, te detienes, no reaccionas ante la situación. Eso lo haces una vez. A la siguiente vez que te enfrentas con el mismo problema, ya vas a tener más callito y ya vas a saber cómo hacerlo. Pero el punto es que las situaciones que se nos presentan en la vida son siempre una oportunidad para
desarrollar el cerebro del niño. Y esto es lo más importante. Queremos ayudar a los cerebritos de 3 o 4 años que están llorando por el vasito, los queremos ayudar a desarrollarlos. Y al de la adolescente que tampoco maduren, claro, porque nuestro trabajo como papás es ayudar a nuestros hijos a madurar. Esa es nuestra verdadera vocación como padres. Esa es nuestra verdadera vocación. Y justo quería regresar, por ejemplo, ya ahora que tenemos otro ejemplo que es el vasito verde y el azul, que Ana y yo ya no estamos ahí, y que es una gozada cuando ya no se pelean por el vasito verde y azul. Por ejemplo, ahí validar sería, mi vida, yo sé que tú querías el vasito azul lo tiene tu hermano, no vas a poder tener el vasito azul ahorita, pero aquí estoy acompañándote en tu sufrimiento por el vasito. No lo dejas solo, no lo castigas, no castigas el berrinche, no castigas el llanto, nunca se castiga una emoción, nunca, las emociones todas son válidas. ¿Qué quiere decir que son válidas? Que caben, que se pueden tener. ¿Cómo le puedes decir a un niño, no te enojes por esa tontería? Cuando te vio enojarte porque en el tráfico el del coche se te metió y le gritaste todo. Sí. O sea, y le estás dando el ejemplo de que, yo sí puedo tener emociones y tú no. Cuando tú eres de este tamaño y tu sostén de emociones es de este tamaño y el mío es de este tamaño. Entonces, uno es empatía, claro, al informarte y ya entender el cerebro del niño, que no se los vamos a explicar nosotras porque no somos ninguna expertas, pero lo entendemos muy bien a nuestra manera, pero al yo informarme en esta etapa de mi vida, cuando empecé a ir a estos cursos y empecé a descubrir todo esto, dije, wow, ok, mi hijo no es un monstruo ni es un caprichoso, todos los niños de 2 años te van a hacer el berrinche por el vasito rojo y el azul. Y el que no lo hace es porque a la tercera vez que lo hizo, lo castigaron, le pegaron, le gritaron, le no sé qué. Entonces, ¿qué hizo? Suprimir esa situación. Suprimir. Entonces, no quiere decir que ese niño se porte mejor que el tuyo porque está mejor educado. Y es no ceder tampoco a lo que el niño quiere. Yo por validarle su emoción, yo no le estoy diciendo, sí, toma tu vasito azul. No se lo estoy resolviendo. Es muy importante esta diferencia de validar a resolver. Validar es, tienes derecho a sentir, es simplemente eso. Ahí acaba la validación. Total. Tienes derecho a sentir. Y déjame decir algo importantísimo. Es sentir lo que estás sintiendo tú como niño. No ponerle la gama de emociones adulta, ni meterle conceptos que no corresponden a ese lugar. Es entiendo lo que tú estás sintiendo. Muchas veces veo a mamás en el consultorio validando las emociones de niños desde un lugar desbordado, desde un lugar dramático, y eso también genera muchísimo desorden. Sí. Y eso es lo que a todos nos da mucho miedo, el generar niños de cristal que no puedan sostener emociones porque parecen demasiado grandes. No pasa nada, el niño va a estar frustrado un ratito, se va a echar un berrinche, no pasa nada, se sostiene y se continúa con el día hasta que llegue el siguiente problema. Sí, ¿y qué creen? Los problemas se van haciendo más grandes. Ahora tu problema es mucho más grande que el vasito. Totalmente. Y lo más importante de esto, de que dices que la mamá se desborda, a mí me pasa mucho todavía, ¿eh? O sea, no crean que nosotras estamos hablando aquí desde que lo hacemos increíble y siempre validamos perfecto. No. O sea, ya sabiendo todo esto, siguen habiendo muchos errores. Pero, claro, con eso dicho, a mí lo que me pasa mucho es que nos pasa a todos los humanos, es que tenemos, Ana lo sabe explicar mucho mejor que yo, pero te doy la entrada para eso porque está muy bueno, que cómo espejeamos. Entonces, a mí el enojo y la frustración de mi hijo enciende la mía. Uh-huh. Y yo al encender la mía y no saber sostener la mía, reacciono a pesar de tener esa información, ¿ok? Si no la tengo, mucho peor. Pero tú te explica un poquito sobre ese... Sí, el sistema nervioso del niño, el cerebro del niño, es mucho más frágil que en teoría el de una persona de 40 años, ¿no? Entonces, cuando un sistema nervioso chiquito, vamos a pensar un niño de 7 años, cuando un sistema nervioso de 7 años se desregula, la función del adulto es ayudarlo a regularse. ¿Pero qué pasa? Que como los seres humanos tenemos una cosa que se llama células espejo, o neuronas espejo, que copia o nos sentimos identificados con la emoción del otro, a veces no podemos hacer esa separación, a veces no podemos acompañar la desregulación del otro. Entonces hay 2 cuerpos desregulados, el del 7 años y el de 40 o el de 37, ¿no? El punto aquí es que nosotros como adultos tenemos que ser los responsables de organizar nuestro sistema nervioso, de poder sostener las emociones incómodas para poder
prestar ese espacio para el niño. Es como que nosotros servimos de sustitutos de cerebros para los niños chiquitos, porque los niños no están desarrollados y nosotros en teoría sí. Vuelvo a decir en teoría, porque hay muchísimos adultos que no han hecho el trabajo para madurar. Crecer no es lo mismo que madurar, y esto es muy fuerte para todas las mamás que nos estén escuchando. El que pasen los años en el desarrollo de tus hijos no es lo mismo, no iguala a que un niño esté madurando. Y muchas veces siempre vamos a compensar, ¿no? Porque somos tan inteligentes, nuestros sistemas son tan inteligentes que vamos a compensar y vamos a reprimir ciertas partes de nosotros y vamos a como adaptarnos para poder pertenecer en el medio y para podernos vincular, porque acuérdense, algo básico para la supervivencia de los seres humanos, que somos mamíferos de manada, es la sensación de vinculación. Si no nos vinculamos, sentimos que nos morimos. Entonces, un niño al que no se le ha dado las herramientas para madurar va a parecer maduro. Nada más que no tiene dentro de sí a veces la capacidad para sostener las emociones incómodas. Por eso de repente te encuentras a adultos que actúan como niños de 7 años en la fila en el aeropuerto. O te encuentras a un señor trajeado gritándole al mesero porque no tiene las cosas como quiere. ¿Eso de qué habla internamente? De un cerebro sin las herramientas de sostener, de poder... El cerebro ya se desarrolló, sí, pero se desarrolló como una plastilina, como sin forma. No se desarrolló como se tenía que desarrollar, como es... O sea, en su máximo potencial. Exacto. A ver, ¿qué haría un adulto en una situación, un adulto maduro en una situación problemática? El mesero. Del mesero. Te trae el mesero la sopa. La sopa está fría y le trajo mal la bebida y se equivocó y se le cayó algo. Pésimo mesero. Ajá. Pésimo mesero. Entonces, ¿qué emociones se despiertan en el cuerpo cuando algo no sale como tú quieres? Frustración, tenemos como un conflicto entre la expectativa y lo que es real, entonces hay como una no sintonía entre lo real y lo que yo quería que fuera, y entonces hay una bola de energía que se manifiesta en el cuerpo. Alguien maduro lo que hace es sostener esa emoción, respirar y decir, ok, estoy frustrado, la comida no salió como yo quería, y entonces puedo hacer una pausa y tomar una decisión de cómo reaccionar. Puedo hablar con el gerente, puedo lo que quieras hablar hacer, con ¿no? el mesero. Hablar con el mesero, no regresar a ese restaurante y así. Una persona que siente frustración en el cuerpo y no sabe cómo manejarla, lo que va a hacer es vomitar esa energía sobre otra persona. Entonces le toca al mesero, o le toca a la esposa que está enfrente, o le toca al hijo, o lo que sea. Es una energía intensa, burbujeante, desbordada encima de otro. Normalmente de menor rango. O la va a suprimir. O sea, luego está la típica persona que no pone límites, que no tampoco se atreve a decir nada y mejor me aguanto porque pobre mesero y yo aquí voy a tener mi comida de la mierda, pero me la trago toda. Totalmente. Eso también es inmadurez. Eso también es inmadurez. Eso no es poder manejar las situaciones frustrantes de la vida. Y lo que queremos es enseñar a nuestros hijos a manejar las situaciones frustrantes. Porque todos los adultos sabemos que la mayoría de las veces la vida no sale como queremos. Hay muchísimas... Está llena de adversidades. Y pueden ser tan chiquitas como la del mesero, o pueden ser tan grandes como la de divorciarse, o puede ser, la vida, la de todos, está llena de adversidades. Siempre va a haber, y por eso es tan importante recordar que los hijos no son nuestros, son de la vida. Entonces, ¿cómo preparo a este niño, a este ser que tengo en mis manos, para que vaya a la vida con herramientas? Esas herramientas, ¿qué crees? No se las van a dar en la escuela, lamentablemente, porque me encantaría que se las dieran también. Hay escuelas que sí y otras que menos, pero no nos enseñan esto en la escuela. Que le voy a dar no solo las herramientas, le voy a ayudar a tener esta autoconciencia de ese sistema desregulado. Cuando yo le estoy validando al niño y le estoy diciendo, sí, mi amor, sé que es muy frustrante para ti no tener el vasito azul. ¿Ahí qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, sí, tienes un sistema desregulado ahorita y no por eso te vas a morir. No por eso te vas a morir. No vas a reaccionar y no por eso te voy a dejar pegarme y no por eso te voy a dejar arrancarle a tu hermano el vasito. Al hermano. Exactamente. Entonces es sí a lo que es, tal cual es, y luego actúo. Esto es súper importante. Esta es una frase que a Paula y a mí nos la repetimos constantemente. Es
sí a lo que es, tal cual es, y luego actúo. No es un sí, mi amor, quédate ahí, tu vasito, y esto es una tragedia, y no quiero que sea así. Y qué horror, y sí, te entiendo, pobrecito de mi amor, chiquitito. No, eso es generar drama donde no lo hay. Y hacia allá nos estamos yendo. Y yo fui a una conversación, tú fuiste también, nos dieron una plática en la escuela increíble, que decía, era Rosa Barocio, que era una picudaza, ya murió. Nos dijo, y nos quedamos así, ¿te acuerdas? Nos dijo, venimos, cuanto más atrás te vayas, los abuelos, era como el niño, ni existas, o sea, tú estorbas, ni me interrumpas, tú no existes, tú eres un niño y vete para allá. Y eran golpes, y era rigidez a todo lo que da, y tienes que cumplir tus responsabilidades, sacar buenas calificaciones, ir a la escuela y callar, y no hacer berrinches y no tener sentimientos. Eso ya es más los abuelos, ¿no? O sea, nuestra generación de abuelos. Luego, a mí me encanta que sí veo evolución, pero nos fuimos al otro extremo, o sea, nos fuimos de este péndulo de la rigidez a este otro péndulo de, ay, es que yo sí valido a mi hijo, mira cómo lo valido. Aquí están todos tus vasitos azules, ¿cuántos quieres? 5, ay, es que yo lo valido. Y es que yo llevo una maternidad consciente, o sea, ya nos fuimos hasta acá, ¿no? El chiste es encontrar este punto medio, porque nos dijo Rosa Barocio, que fue impresionante para mí, porque yo no lo hubiera imaginado, es más peligroso este lado, el lado sobreprotector y el lado de no poner límites. De princesitas y princesos. Es más peligroso para esa criatura que el otro, que es de darle cinturonazos. No te estoy hablando de cachetadas, cinturonazos. ¿Por qué? No queremos tampoco esto. ¿Pero por qué? Porque para el cerebro del niño, el que no haya un capitán en el barco, ellos confían en que hay un capitán en el barco. Ellos, aunque le pongas el límite y haga todo el berrinche del mundo ante el límite, ellos al final se van a su cama diciendo, inconscientemente, obviamente, hay alguien que me cuida, hay alguien que ve por mí, porque ellos saben inconscientemente que no pueden ver por sí solos y que si yo le dejo a mi hijo comerse la piñata entera, ellos van a sentir que no hay nadie cuidándolos. Y crecer con ese sentimiento, con que no hay un capitán en el barco, es sumamente peligroso. Sí, genera muchísima angustia. Es de un sistema rígido, luego te puedes flexibilizar, ¿no? O sea, si has tenido cinturonazos, vamos a irnos a súper extremo, luego puedes trabajar sobre ti e irte flexibilizando. Pero de la flexibilidad del todo se vale, al rigidizarte o al encontrar el punto medio es mucho más difícil. Mucho más difícil. Ese camino de la vida de ese niño, cuando sea adulto y vaya a terapia y diga, es que mi mamá me daba todo lo que quise, ¿no? O sea, en vez de, es que mi mamá me pegaba, va a ser, es que mi mamá me dio todo, y entonces ahora yo, ¿qué crees? No sé trabajar, no sé conseguir nada por mí mismo, no sé mantener una relación de pareja porque todo se trata de mí. De mí. Para empezar, el llegar al camino de que esa persona cree conciencia de eso, va a ser muchos años de terapia, yo lo creo. Y 2, ese regreso ahora, ¿cómo me pongo límites a mí mismo? Cuando no me pusieron límites. Si yo vengo de una rigidez, yo no vengo de ese lado, yo vengo de una rigidez, no tan dura, pero una rigidez, y me cuesta ponerme límites, o sea, y es mi pan de cada día, lo que trabajo y lo que mi coco, y no puedo, o sea, es muy difícil, es mucho más difícil. Entonces, sí, qué bonito que haya habido una evolución en cuanto a violencia, me parece precioso y me parece que en eso hemos avanzado, porque la violencia es violencia, punto, se acabó, o sea, le llames como le llames, no es educar, es violencia, punto. Suprimir. Es suprimir. A ver, se me fue la idea, pero me refiero a que, tenemos vidas en nuestras manos, tenemos una responsabilidad enorme, y no se trata de que nuestros hijos no sufran, no se trata de que nuestros hijos aprendan lo que está bien y lo que está mal, no se trata de hacerlos buenas personas, se trata de darles las herramientas. Y a la vez que les estamos dando las herramientas a ellos, nos las estamos dando a nosotras. A mí nadie de chiquita me enseñó sobre mi tanquecito del sostener y que se va haciendo cada vez más grande, y entonces a mí me encanta cómo nos dice nuestra terapeuta, que by the way tenemos la misma, obviamente, que me encanta que me dice, ¿cuántos años tienes? 38. Ok. Tienes 38 años, puedes con esto.
puedes sostener esto. No te vas a morir por un heartbreak, no te vas a morir porque te divorciaste, no te vas a morir porque tienes que mantener a tus hijos, no te vas a morir. ¿Por qué? Porque puedes sostenerlo. Y nada más el hacer esa conciencia y esa visualización que Ana, by the way, tiene las mejores visualizaciones del universo sideral que a mí me ayudan con todo. Ya con tener la visualización de que tengo un tanquecito y que el de mi hijo es más chiquito y que yo le tengo que ayudar con el suyo porque entonces yo ya estoy trabajando en el mío. Yo ya estoy creciendo también y estoy madurando también en mi vida adulta, ayudándolo a madurar a él. Entonces es un win-win situation. Es muy difícil, sí. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, no nos lo han modelado. Luego no tenemos la información correcta, nos metemos a Instagram o a estos cursos, o vamos a cursos que sí son buenos y queremos escuchar lo que queremos escuchar y como tengo tanto miedo que mi hijo sufra, escucho en la plática que sí es buena, escucho yo por así mis pelotas, lo voy a decir, que no hay que decirle que no al niño, que no hay que ponerle límites, que no, porque nosotros relacionamos los límites, esto es muy importante, relacionamos los límites con violencia. Porque eso nos enseñaron nuestros padres. Los límites no son violencia. ¿A nadie le gustan? Los límites son amor. Los límites son amor. Claro, cuando tú a un niño le estás diciendo no te puedes comer más de 3 dulces, estás siendo amoroso, estás conteniendo esa energía que él todavía no puede sostener. ¿Qué significa no poder sostener? Que el niño va a querer ir en lo compulsivo porque se siente rico tener dulces en la boca y va a querer seguir con esa sensación de placer y tú de dopamina, como adulto, exacto, y tú como adulto, horas a tele. Exactamente, tú como adulto vas a marcar esto no está bien, esto tiene que tener un límite, esto tiene que tener una frontera para que no la atravieses. Y yo creo que la maternidad consciente es que ahorita que te estaba oyendo, pensaba en eso, cómo la maternidad consciente es un trabajo en 2 áreas, en ti misma, como mamá o como papá, y mirando con curiosidad y con respeto el proceso del otro. No tiene que ver con amar cursimente, no tiene que ser. La maternidad consciente no es esto que estamos viendo en Instagram de ponerles el lunch, que yo no puedo entender eso, ponerles el lunch en forma de corazoncitos y el huevito. De vez en cuando está muy lindo, pero está muy lindo, no, pero eso es otra cosa. Sí. La maternidad consciente tiene que ver con detenerse para hacer un cálculo, para pensar. Por eso regreso a mi ejemplo de la listita, porque de eso se trata. No lo tienen que hacer como yo en hojita, pero sí o sí necesitamos parar y reflexionar. Sí. Necesitamos encontrar espacios que nos den luz a los lugares en donde tenemos sombra, en donde no estamos mirando con inteligencia, con sabiduría y solamente estamos reaccionando. Cuando tu energía está desbordada, cuando tu cansancio es tal, solamente vas a reaccionar. Entonces, la maternidad consciente mucho tiene que ver con el autocuidado, con el revisarte tú como mamá. Y esto no es ponerse mascarillas y tomarse un baño de burbujas. Eso está muy lindo. Pero no tiene que ver... Háganlo, pero punto y aparte. Háganlo, pero tiene que ver con el conectar con las verdaderas necesidades internas, con hacer espacios para poder revisar, acomodar, discernir cuáles son las emociones que están al servicio de nuestros hijos y cuáles son las emociones que están desbordando y desorganizando el objetivo que queremos tener. Totalmente. Creo que si nosotros empezamos a ver a nuestros hijos como maestros, no por encima de nosotros, sino como el puente que nos ayuda a revisarnos a nosotras, no sé si esto tiene sentido. Wow. O sea, los hijos son nuestros maestros porque son los que nos llevan a querer mejorar. Si no tuviéramos hijos, el impulso para mejorarnos no sería tan intenso. El amor a nuestros hijos es lo que nos hace querernos revisar para no cometer esas atrocidades emocionales que cometemos cuando estamos desbordados, cuando no estamos
cuando no estamos equilibrados emocionalmente. Me encanta esto que dices del puente. Hay un libro muy bueno, ¿cómo se llamaba, Ani? De Mi hijo, mi espejo. Ajá. Ese es muy bueno como para ver cómo nuestros hijos son nuestros maestros. Y, o sea, lo que quería decir de esto, del puente, es que a mí justo, o sea, yo ya llevaba muchos años en el camino espiritual, y cuando entré a de paternidad, fue como haber entrado a otro curso de espiritualidad. Otra dimensión. O sea, yo me acuerdo de esa época, cómo nos volaba la cabeza y salíamos como, wow, o sea, wow, porque sí, de verdad, sí cuesta sí, te tienes que, de verdad, cuesta trabajo, pero es como cuando haces algo en la vida que te cuesta trabajo, pero sale, o sea, no sé, algo en profesional, que dices, esto me costó parirlo, o sea, me costó la vida de este proyecto, pero ve el proyecto, está increíble y fue exitoso. O sea, dices, de verdad, déjate tú, si mis hijos salgan bien, salgan mal, salgan chuecos, tengan herramientas, no lo tengan, qué gran regalo. Por lo menos a mí, yo ya me lo estoy dando. Todos los días de mi maternidad me estoy dando un regalo. Todos los días que yo digo, oye, Paula, raincheck, estás mucho tiempo en el celular, y esto es verdad, no estoy diciendo tírate al piso, estás mucho tiempo en el celular y no has pelado bien a los niños, no has estado en presencia con ellos porque llevas todo el día contestando WhatsApps, sea trabajo, no sea trabajo, lo que sea, da igual las excusas, pero tengo que poner atención ahí. Yo ahí ya en automático estoy creciendo. Yo ahí ya en automático estoy teniendo autoconciencia. La autoconciencia es el camino a crecer, es el único camino del crecimiento. Por más horas que yo me sienta a meditar y sea maestra de yoga, si luego estoy toda la tarde viendo mi celular y no pelando a mis hijos, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ir a 8 horas de yoga y a 8 horas de kirtan y a 8 horas de meditación? Y meterme ayahuasca y tragarme una obsidiana. El trabajo. El trabajo está en el arena. El trabajo está aquí. El trabajo está en querer agarrar mi celular con todas mis fuerzas porque tengo algo urgente que contestar y decir, ahorita puedo esperar. Ver a mi hijo a la cara y decirle, ¿qué necesitas, mi amor? Te escucho. Vamos a pintar juntos una flor, porque ni siquiera tiene que ser necesidades fuertes. El vínculo se construye. No, a mí ponerme a pintar una flor me cuesta un huevo, Ana. ¿Cómo que no? O sea... Por eso, pero desde ahí se construye el vínculo. Desde ahí, porque el niño, claro, lo necesita, está percibiendo el esfuerzo que tú estás haciendo de poner tu energía, tu atención en él. Total. Y eso es amar. La gran tragedia del mundo, y esto es algo que a mí me duele muchísimo como terapeuta, es ver niños que son profundamente amados, que de verdad sus papás los quieren muchísimo, pero el amor no les llega. Esto es bien duro. De vínculo. Porque el caminito para amar no se ha trabajado. Y esto rompe el corazón en muchas ocasiones. Porque yo veo, yo trabajo con adolescentes y vienen adolescentes diciéndome, es que no me siento querido por mis papás. Y yo sé que esos papás, darían la vida por ese hijo. Pero no han puesto atención en cómo amar, no han puesto atención en cómo trabajar ese vínculo. Por ignorancia, porque la vida es muy pesada y a veces... Se vaya la vida y tienes mil cosas que hacer siempre. Yo les digo siempre a mis hijos, perdón, mi amor, de verdad, o sea, sí se los digo tal cual. Les digo, la vida adulta siempre son de un buen de cosas que hacer. Está mal, pero así es. Y tengo que atenderlas a la vez que los tengo que atender a ustedes. Hago lo que puedo, porque yo sé que mis hijos en muchas situaciones de su vida, pero millones de situaciones en su vida, no se han sentido vistos por mí, porque tampoco podemos estar así y tampoco podemos estar que si el vínculo, pero por lo menos en esos ratitos que tienes en el coche, en cuanto los bañas, en la cena, en la comida, esos ratitos, por lo menos estate autoconsciente de cómo les estás hablando, de cómo les estás educando, de cómo estás con ellos. Si trabajas, si estás todo el día en el trabajo y tu hijo solo lo ves media hora al día, está perfecto, pero esa media hora llénale el vasito de vínculo. Esa media hora estate con él presente, no estés en el celular, no estés hablando con tu esposo, no estés, o sea, bueno, ya nos fuimos muy así, ya me volé, pero para resumir un poquito, lo que les queríamos dar era cómo empezar este camino, qué hacer, o sea, porque luego te dejan todas estas ideas y es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, les vamos a dejar una lista de libros que les recomendamos sobre este tema, así en orden también de cómo se los recomendamos que los lean, Instagrams para seguir de paternidad y maternidad,
Esto también platíquenlo con su pareja. Creo que tanto mamás como papás tenemos que estar conscientes de esto. Podcasts también que hay. Y les queríamos hablar de los 4 pilares que están muy, muy buenos, que preparó Ani con todo su amor para que puedan empezar en este camino de la maternidad consciente, si les llamó, les movió, les resonó. Ok. Para nosotros lo que hemos ido descubriendo es que las herramientas que nos han funcionado para poder acompañar a nuestros hijos, para ayudar a nuestros hijos a madurar, el número 1 ha sido informarnos sobre las etapas de desarrollo en las que están. Entonces, bien. Ajá. Entonces, hay muchas formas de hacer esto, pero pues es informarse de la etapa de desarrollo, saber qué es lo que está pasando en el cerebro del niño. Eso por un lado. Después, una recomendación que siempre va a ser buena es el revisarte a ti misma, el trabajar la autoobservación, si puedes ir a terapia muchísimo mejor, el tener espacios donde puedas hacer trabajo de autoconciencia, ¿no? De revisar cuáles son los patrones en los que estamos atorados, revisar hacia dónde queremos ir, como con el hilo conductor de ser amorosas con nosotros mismas, ¿no? No de la sobreexigencia de tengo que ser todas estas cualidades inhumanas para poder ser perfecta. No sé si me explico con eso, pero es... No se trata de ser perfectas, trata de ser perfectas, en ningún momento estamos diciendo eso. Se trata de ir amorosamente, haciendo el trabajo de discernimiento, de separar, esto sí puedo trabajarlo, esto ahorita no es tan importante, o sea, tener como claridad en el proceso en el que nosotros estamos también. Entonces, como revisar también nuestros procesos. Y el buscar nuestra comunidad, nuestra tribu, buscar gente con la que podamos hablar, mamás con las que nos sintamos identificadas. Eso se me hace una herramienta maravillosísima. Y otra es el tener espacios con los niños, no desde el deber ser, no desde el corregirlos, sino simplemente desde el gozo, desde la conexión, desde el disfrute. Entonces, tener momentos de comer con nuestros hijos sin que estamos corrigiendo cómo comen. No todos los días, los niños tienen que ser educados y comer bien, pero a lo mejor jugar a pintar con acuarelas y en ese momento estar verdaderamente presentes sin corregir las conductas. El vínculo se fortalece en los momentos de gozo, se fortalece en los momentos de compañía, de simplemente disfruto tu presencia. Y para eso, pues necesitamos estar sin teléfono, sin redes sociales, sin distracciones externas. Entonces, si podemos prestar todos los días un ratito de atención a nuestros hijos sin distracciones, eso genera un cambio brutal en la forma en la que educamos. Sí, totalmente. Creo que estas son como las primeras herramientas que les podemos dar y una vez que te metes, pues ya, o sea, estás metida. Empieza a fluir. Empieza a fluir, ya no hay vuelta atrás y la parte de información es importantísima en todas las etapas. O sea, si estás viviendo en una etapa de hijos adolescentes, infórmate sobre el cerebro adolescente, infórmate en cómo se puede acompañar a un adolescente. Si estás en la etapa de bebés de 2 años que empiezan a hacer berrinches, infórmate, esto te va a dar muchísima luz y ya de ahí, o sea, de verdad que como dice Ana, todo va a fluir. Y pues nada, les deseamos un buen camino de maternidad. Imperfecto. No traten de ser perfectas, todas tratamos de ser perfectas y desde que lo aceptas, el no voy a ser la mamá perfecta, todo fluye. Exacto, se descarga un deber ser imposible de sostener. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo por estar aquí. Cualquier duda nos pueden dejar aquí algún comentario. Y nos vemos la siguiente sesión, el siguiente podcast. Hasta luego, bye bye. Bye. Mucho.